tardes. Me toca a mí el honor de moderar esta primera mesa de la tarde, en donde vamos a abordar un tema que yo creo que estamos hablando desde ayer en la tarde, porque es un poco lo que le da la vuelta a todo esto, ¿no? Que son, este panel va a abordar las condiciones de retorno de la población migrante. Yo creo que en todas las ponencias anteriores y en los debates anteriores hemos visto, iniciando ayer en la tarde, todo el tema de esta estructura económica extractivista que de alguna manera establece las razones de por qué la población, una de las razones, ¿verdad? Sabemos que la migración es absolutamente multicausal, pero una de las razones de este modelo económico que empuja y que viene hace muchas décadas empujando a la población a irse, a migrar, a buscar otras oportunidades, a moverse. También vimos de que efectivamente en todo el periodo en que los migrantes están afuera, aportan, y aportan no poco, aportan realmente muchísimo a sus países, significando el aporte de los migrantes, el aporte de remesas, un monto importante del Producto Interno Bruto, y cuando retornan, por la mayoría de las veces por deportación, pues simplemente llegan con una gran cantidad de estigmas que también lo hemos visto, que hacen muy complicadas las condiciones de inserción. Vemos que retornan a sociedades que tampoco han cambiado mucho desde el momento en que tenían esas condiciones que los empujaron a irse. Y cuando regresan, probablemente lo más seguro es que han perdido ya muchísimas de las redes y de las condiciones iniciales que a lo mejor precariamente, pero que alguna vez tuvieron. Yo creo que realmente es un tema relevante para toda esta discusión y me toca pues el honor de moderarlo. Vamos a iniciar esta conversación de hoy en la tarde con Yolanda González Cerdeira. Yolanda es licenciada en Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, con una maestría en Derecho y Economías de la Universidad de Hamburgo, Alemania, y de Extranjería y Cooperación en la Universidad Carlos III de Madrid. Desde el 2008 ha estado vinculada al Servicio Jesuita para Migrantes de Honduras y desde el 2012 es coordinadora de la Red Jesuita con Migrantes en Centroamérica y Norteamérica. Y a partir del 2014 coordina el área de investigación y derechos humanos del equipo de reflexión, investigación y comunicación en Honduras. Realmente pensamos que esta experiencia de Yolanda podrá ser muy valiosa, así que la dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, Leonor. Lo que vamos a intentar por eso cambiamos un poquito la agenda, ¿verdad? Entre Úrsula y yo, que es la siguiente compañera, es dar un primer marco, unos rasgos del Triángulo Norte en relación a esas condiciones de retorno, ¿verdad? De las personas que especialmente se van hacia México y Estados Unidos. Entonces, en esta primera parte, que es la que yo voy a compartirles, desde Honduras, pero con una visión centroamericana, intentaré simplemente aportar 10 apuntes o 10 rasgos que creemos desde el ERIC y también desde la Red Jesuita con Migrantes que hay que tener en cuenta a la hora de dialogar o debatir una agenda de trabajo sobre las deportaciones con un enfoque de derechos humanos. Bueno, el primero voy a pasar muy rápido porque creo que todos somos conscientes de que una de las claras políticas en relación a la migración es la agudización de una política de contención de flujos, ¿verdad?, desde lo interno de Estados Unidos hacia la frontera sur, que cada vez se vuelve más al sur, ¿verdad? No es ya solamente la frontera de México con Guatemala, sino esa política de contención de los flujos liderada por Estados Unidos cada vez está llegando a las fronteras de Guatemala con Honduras, de Guatemala con El Salvador, de Honduras con El Salvador, que se traduce en, por ejemplo, fuerzas de tarea de diferentes agentes de seguridad conteniendo ahí
las personas que intentan salir, y también este muro de contención supone ese aumento de la capacidad en convertir a México y a los países centroamericanos como en máquinas de deportación, ¿verdad? Esto que supone tampoco es nuevo, un aumento de la deportación que probablemente se agudiza a partir del 2014, pero que no nace como crisis en el 2014, que lo primero que nos dicen los números es que necesariamente tiene que haber un impacto social. Cuando hablamos, por ejemplo, de que Honduras, solo en 2 años, el 1.8% de la población ha sido deportada. Si estas tendencias siguen, imagínense que en 5 años, ¿verdad?, o en 10 años, el 10% de la población de un país es población deportada. Eso es un impacto social claro, ¿verdad? Luego hay que tener en cuenta, dentro de este impacto social, en qué condiciones han sido deportados, cuáles son los perfiles. Es diferente las personas deportadas en las redadas que están teniendo en Estados Unidos, por ejemplo, a finales de diciembre y ahora en mayo, que las personas deportadas directamente en México, en el sur de Chiapas. O sea, casi no han ni comenzado la ruta migratoria cuando directamente ya vuelven a ser deportadas. Esas personas, por ejemplo, son las que tienen más posibilidades de la circularidad de la que alguien hablaba, sobre todo porque, como muchos saben ahora, los coyotes te ofrecen 3 oportunidades, ¿verdad?, dentro de ese pago. Si vemos todas estas tendencias de un aumento de la contención, de las capacidades de deportación y un aumento, por lo tanto, de la deportación, podríamos definir 8 preocupaciones si ponemos los lentes de derechos humanos que casi todos nosotros conocemos. Por un lado, los centros de detención. Los centros de detención en México son siempre protagonistas en informes de relatores. Precisamente el relator contra la tortura hace poco hizo alusión a las condiciones de abuso físico y psicológico, ¿verdad? Bueno, digamos que es, por ejemplo, en relación a los solicitantes de asilo, una crítica muy fuerte de violación a derechos humanos es que México claramente viola el principio de que las solicitudes de asilo, en la medida de lo posible, deberían hacerse en libertad. En México, muchos de los solicitantes de asilo lo hacen o sea, le dicen: no te negamos que solicites asilo, pero estás en el centro de detención. La discrecionalidad y la corrupción de las autoridades creo que también es conocido por todos y todos, pero ojo, yo aquí solo quiero señalar, no solo son las autoridades de México, que tal vez tienen tal vez una flagrancia y una impunidad mayor, pero hay informes, los informes anuales que saca la iniciativa Quino, por ejemplo, en la frontera de Nogales, de los dos estados, a partir de, suelen ser como 4.900 encuestas, arrojan que, tengo aquí el 24.8% de esos migrantes que fueron encuestados dicen haber sufrido abusos de la patrulla fronteriza, ¿verdad? Entonces, es algo que muchas veces y este aumento de número de agentes de la patrulla fronteriza, hay varios estudios que relacionan las condiciones de contratación y los requisitos para ser un agente de patrulla fronteriza han bajado mucho, y eso ha supuesto también un aumento de las violaciones a derechos humanos y abusos. Bueno, podríamos ver que cada uno de estos puntos de preocupaciones daría para una agenda de debate y discusión. Si vemos centrados en Honduras, ¿verdad?, ¿cuáles serían las agendas que hay ahora mismo en relación al retorno? ¿En qué están más involucrados la sociedad civil y, en muchos casos, impulsado por la sociedad civil, la institucionalidad pública? Por un lado, está claro que una de las agendas y uno de los temas en los que se ha tenido cierto avance son los menores no acompañados, ¿verdad? Desde la crisis, y algo sirvió, esa crisis humanitaria, además les sirvió de mucho a otros intereses, pero al menos en Honduras sí que, al elevar esa visibilidad, obligó a mejorar las capacidades de recepción de los menores no acompañados
de la institucionalidad pública, ¿verdad? Los centros de atención, pues en este caso se llama el Centro Belén, y también se fortalecieron las capacidades de ciertas organizaciones que históricamente trabajan con el tema de menores, como por ejemplo Casa Alianza, a incluir dentro del colectivo de menores vulnerables, ¿verdad?, a los menores deportados no acompañados. Las grandes agencias de cooperación y organismos internacionales centraron la atención en estos menores, incluido ACNUR, por ejemplo, que con Casa Alianza tiene un programa de qué pasa con los menores no acompañados que habían huido por violencia, ¿verdad? Además, sí hay una propuesta liderada por Pastoral de Movilidad Humana y Casa Alianza, una propuesta para la discusión y el debate sobre qué hacer en el caso de los menores no acompañados deportados, que incluye, por ejemplo, la necesidad, o sea, la importancia de lo que decían por la mañana, las estructuras comunitarias, la importancia de que el sistema de educación funcione, la importancia de que el sistema de salud funcione, etc. Otro tema que está en agenda de preocupación y de algunas acciones es el tema de violencia. ¿Qué pasa con aquellas personas que se fueron huyendo de la violencia y son deportadas? Daban por la mañana los datos, en Honduras en el 2015 16.440 personas solicitaron asilo, ¿verdad?, duplicando las solicitudes del año anterior y triplicando las solicitudes de hace 2 años. En el sondeo de opinión pública que todos los años el ERIC hace, arroja el dato de que el 28 se le pregunta a la gente si tiene algún familiar en Estados Unidos, y de esas personas que sí tienen un familiar en Estados Unidos, el 28.9% dicen que esas personas se fueron para huir de un ambiente de inseguridad o violencia, o sea, casi el 30% de la población. En esta necesidad sí que ACNUR ha tenido un papel importante fortaleciendo las capacidades de las organizaciones que están en la acogida de las personas. Hay varios programas en los centros de recepción, especialmente en el centro de recepción donde llegan de México, ¿verdad?, que por ahora lo que hay es la identificación, o sea, la posibilidad de identificar quién entraría, o sea, como un primer filtro de quién había huido por violencia y por lo tanto quién podría ser sujeto de protección internacional. Y ahora están trabajando ciertos mecanismos, buscando ciertos mecanismos de protección en coordinación con organizaciones de sociedad civil, e incluso dentro de la agenda de ACNUR está el recurso y la apelación y lograr la readmisión de personas deportadas que habían huido de violencia. Otro tema de agenda que ha ido avanzando en estos 2 años es la atención, la mera recepción. Sí se ha fortalecido la recepción de los migrantes deportados de México, ¿verdad? Antes era casi como entrar en el oeste americano, donde entraban en Honduras, en un sitio muy alejado de una ciudad. Bueno, en cierta manera, la atención de los deportados de Estados Unidos siempre ha estado muy liderada por Pastoral de Movilidad Humana y ha mantenido siempre cierta estabilidad. Luego sí hay como una atención a esa atención o acogida de determinados colectivos especialmente vulnerables, como los deportados con discapacidad. Sí hay diversos programas de Cruz Roja, bueno, de diferentes organizaciones internacionales y sociedad civil. Y empieza a hablarse de la necesidad de ir más allá y de pensar en la reinserción. Entonces, ahí empieza a haber algunos programas, ¿verdad?, de, sobre todo, inserción laboral. Empieza a haber algunos programas liderados por sociedad civil que intentan involucrar a pequeños y medianos empresarios, por ejemplo, a centros de estudios, colegios, escuelas, para intentar, sobre todo en esa integración económica, darle seguimiento a las personas deportadas. Esto es bastante nuevo, de hecho, ¿verdad? Es decir, en resumen de esto, ha habido avances, sí, y hay determinados temas que sí se están haciendo cosas. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, estos avances no están conectados. Cada uno trabaja en su trocito, ¿verdad?, de la torta. El verdadero desafío, entendemos, es pasar
de las diferentes agendas de retorno para llegar a la agenda, ¿verdad?, en el caso de cuáles son las condiciones de retorno. Y para eso yo voy a apuntar rápidamente como 5 aspectos o sugerencias, ¿verdad?, que no son respuestas, ojalá lo fueran. Una, tengamos cuidado, y alguien lo mencionaba por la mañana, los temas de deportación suelen ser tratados de titular mediático en titular mediático, ¿verdad?, de crisis en crisis. Ahí vemos, estas fueron las 2 portadas que dieron lugar a las 2 últimas crisis. La portada de New York Times del 4 de junio de 2014, a partir de ahí comienza la respuesta de la crisis de los menores migrantes, y la portada del Washington Post, creo que el 23 o 24 de diciembre, con el anuncio de las redadas en Estados Unidos. El 24, ¿verdad? ¿Esto qué significa en Centroamérica o en Honduras, por lo menos? Que las crisis mediáticas son una cuestión de primera dama, como fue la crisis de los menores migrantes, y una cuestión, la respuesta es crear una fuerza de tarea, es decir, militares y fuerzas de seguridad que se juntan para atender una crisis. Eso es cómo se responde a las crisis mediáticas. Y la deportación suele ser muy jugosa en cuanto a este tipo de crisis mediáticas. Segundo, los contextos sí importan, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que toda esta política de contención y deportación está dentro de, es un ingrediente más en una olla que se cuece en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí dentro están todas las políticas de lucha contra el crimen organizado, de lucha contra el narcotráfico y de lucha con la contención migratoria, y todas se mezclan, ¿verdad? Aquí está el plan de la Alianza para la Prosperidad, que yo creo que podemos concluir que efectivamente sí tiene un impacto en reducir la migración, porque el mostrar los esfuerzos necesarios para reducir la migración y mejorar las capacidades de retorno y deportación de las personas es la primera condición que Estados Unidos le pone a los países del Triángulo Norte para poder seguir dando pasos y recibir los famosos 750 millones de dólares. Después vienen las condiciones de derechos humanos. El contexto político e institucional de los países sí importa, ¿verdad? Estamos en Honduras en un gobierno que se caracteriza por la concentración de poder, se caracteriza por crear muchas instituciones y comisiones y redes para poder el presidente poner a su gente, ¿verdad? Por lo tanto, en el tema de migración vemos que en 2 años ha creado el Instituto Nacional de Migración, pero la titular es una persona que considera que el mayor factor de expulsión es la reunificación familiar, y así lo dice, y considera que el 29% de personas que dicen que se van por violencia, eso significa que no es la mayoría, por lo tanto no es un problema que hay que abordar. Eso es la titular del Instituto Nacional de Migración. Cuando el compañero dice que es una muy buena noticia que va a haber 4 nuevos consulados en México, yo, compañero, no sé qué decir, ¿verdad? Cuando veo cómo funcionan los consulados hondureños en México, dónde está la carrera consular, dónde está la capacitación y la voluntad, o sea, cómo se mueven, en Honduras uno sabe cómo se mueve la asignación de consulados, ¿sí? Son expertos en crear nuevas leyes, en crear comisiones. Honduras sí acepta que hay violencia. Tenemos la Comisión Interinstitucional para la Protección de Víctimas de Desplazamiento Forzoso por Violencia, expertos en comisiones y nombres de largo, ¿verdad?, que ocupan 2 líneas, ¿sí? Eso no solo pasa en migración, pero tenemos que tener en cuenta que eso es una política del país, por lo tanto, solo la creación de instituciones y solo la creación de leyes no ayuda. Del sistema de salud. Aquí ustedes ven esa franja gris, que es cómo las familias están solventando los gastos de salud, y es precisamente en este sector, en el sector familiar. El sector privado casi no se tiene acceso, el seguro social es mínimo. Hablamos de índices de que la población que no tiene seguridad social es del 80%, que no tiene en Centroamérica seguridad social, el 90% no tiene seguridad de su vejez, y que la población que está fuera del sistema, por ejemplo, de seguridad social, especialmente ahora, es la población más joven, o sea, no tiene ya posibilidades de ese régimen de seguridad social. Encima de eso, entonces, las familias deben de sostener los sistemas de salud. Todos conocemos los fuertes déficits de salud que se tienen en la región centroamericana,
Y también conocemos los datos de hacia dónde van los gastos de remesas. Todo el mundo se pregunta, bueno, pero ¿por qué se dice, verdad, que hasta hay que capacitar a los migrantes para administrar bien sus recursos? Pero si es que el primer gasto es para la subsistencia cotidiana, el segundo es para vivienda y el tercero termina siendo para salud, pero el tercero se vuelve primero cuando existen emergencias de salud. Entonces, hacia eso se están orientando, digamos, los recursos fundamentalmente de remesas, pero eso no sucede solo en la persona que migra y la persona que retorna. Esa es como la conciencia que quisiéramos tener, de que efectivamente el problema es para todo el núcleo familiar. Y entonces, ¿qué es lo que le resuelve? Las otras generaciones son las que no tienen acceso a educación. Bien, yo me quedaría hasta ahí porque después, yo no sé si, después ya entraríamos a algunas propuestas. Gracias, Úrsula, por el uso del tiempo. Además, ahora le vamos a dar la palabra a Carol Girón. Carol es coordinadora regional de políticas y programas de la red Scalabrini, Internacional para las Migraciones. Es una estudiosa con experiencia en las migraciones, especialmente en el tema de niñez y adolescencia no acompañada. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Un agradecimiento al CIDE y nuestras felicitaciones por este evento, igual a sus organizadores. También en mi caso yo creo que no debería ser la persona que debería estar aquí al frente, sino alguien del equipo psicosocial, que son los que atienden de manera directa a la población deportada y tienen mayor experiencia, pero ahora somos poquitos en el equipo, entonces estamos de alguna manera repartidos y a mí me tocó la responsabilidad. De alguna manera, para completar y complementar y no ser repetitiva, entonces tal vez la intervención lo haría desde nuestra lectura, que tenemos un contacto directo con las poblaciones retornadas, una lectura desde el marco legal que lo regula, un poquito a la institucionalidad para caer ya al perfil del deportado, como para dar una lectura que complemente y de acuerdo también a la experiencia que se tiene desde los escalabrinianos. Creo que hay que partir de un hecho que es muy claro. Las deportaciones o todo el retorno desde Estados Unidos, ¿qué lo regula? Nada. No hay un mecanismo, no hay un documento, no tenemos nada que lo regule, sino una práctica que se ha ido constituyendo y que se ha dado una dinámica en comunicación con las autoridades y los actores relevantes. En el caso de las deportaciones y de los retornos desde México, sí existen memorandos de entendimiento para la deportación ágil, ordenada, segura, de personas repatriadas vía terrestre y vía aérea desde México. Y ahí es importante probablemente, gracias Úrsula, perdón el abuso, decir que sí existe uno vigente, con muchos vacíos. Nosotros hemos tenido serias críticas, hemos hecho denuncias y hemos documentado casos y algunas preocupaciones alrededor de los vacíos que tiene el memorándum, entendiendo que al final estos documentos lo único que hacen es operativizar las repatriaciones y no así colocar la gestión de la migración y colocar en el centro a la persona migrante para su protección y para la garantía y para sus garantías. Al respecto, aquí nos gustaría llamar la atención que actualmente, y yo sé que ya lo abordaron un poco en la mañana, no voy a ser repetitiva, sino solo voy a decir algunos temas que nos preocupan en la negociación que se está llevando con el nuevo memorándum de entendimiento. Para nosotros, el nuevo memorándum no es tan bonito como se presenta, ¿sí? Tiene serios vacíos y serias limitaciones, incluso va de menos a nada en términos de algunas consideraciones que tiene el actual vigente. Más allá de las que ustedes pueden identificar ahí, que tienen que ver con la apertura de puntos fronterizos, y eso no solo significa la asignación de más recursos, de una infraestructura
lectura de las condiciones específicas, sino también tiene que ver con una política de retorno y de deportación prácticamente automática. Y eso nos lleva a recordar que el retorno como tal o la deportación, el retorno como tal no hay un marco tampoco legal que lo regule ni un concepto en el cual nos podamos poner de acuerdo hasta ahora. ¿Sí? Entonces eso también es una limitante y entonces podríamos decir que asistimos a un sistema de deportaciones automáticas, en tanto no es una práctica excepcional, sino es un modelo para la gestión de la migración irregular. No hay un planteamiento para la propuesta de solución de imprevistos que se generen en el trayecto. Nos preocupa, por ejemplo, este nuevo memorándum lo que introduce es que las autoridades mexicanas entregarían a las conducciones en el punto fronterizo, no en el centro de recepción. ¿Sí? En el caso de Guatemala, por ejemplo, ahora se realiza en Tecumán, un cambio del Carmen a Tecumán, hay un centro de recepción con debilidades, pero esto crearía aún serios vacíos y posibles abusos, violaciones y algunas preocupaciones que nada más sea recibirlo en el punto fronterizo y no en el espacio habilitado. Los horarios de vuelo se amplían, de por sí ya hay serias preocupaciones de un incumplimiento para el retorno de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañadas, y ampliar el horario de vuelos también sería un riesgo. Actualmente la notificación, y eso prevalecería en el nuevo memorándum, se da prácticamente cuando el niño está abordando ya el avión, ¿verdad? Otra de las preocupaciones que veíamos ahí es que también el número de los mínimos y los máximos cambian, ¿sí? Y también la negociación de los grupos vulnerables. Se nos ciñe cada vez más, se limita cada vez más. Por ejemplo, ya no se considera madres lactantes como un grupo vulnerable. Nosotros sí tenemos nuestra insistencia, que por supuesto son, ¿verdad? Por todo lo que eso requiere, por todos los casos que hemos documentado, y también la población LGBTI, por todos los riesgos que hay durante la privación de libertad, las condiciones en las que están en el momento de la privación de libertad y lo que conlleva el trayecto. Entonces sí consideramos que hay ciertas situaciones que el memorándum de entendimiento, el nuevo que se está negociando, no favorecería y únicamente operacionalizaría para las deportaciones automáticas. Entonces nosotros sí tenemos nuestras serias críticas y de alguna manera limitaciones alrededor de este memorándum. En lo que refiere a la institucionalidad, creo que más allá de presentarles quiénes son las instituciones que intervienen en el proceso, creo que es importante decir que en la crisis se dio un punto en el que todos estaban interesados en hacer su trabajo y hacerlo bien. Pero en el caso específico de Guatemala, luego que lideraba un modelo, digamos, relativamente novedoso y coordinado de recepción y de atención a la deportación, fue de menos a nada. ¿Sí? Hoy día ver el proceso de recepción en la Fuerza Aérea Guatemalteca realmente, más que deprimente, es frustrante. ¿Sí? Hay una falta de compromiso, hay una duplicidad de roles, y entonces creemos que eso va en detrimento, por favor, del retornado. En ese sentido, por supuesto que Guatemala había dado pasos importantes. La SBS tiene un protocolo de atención psicosocial para la recepción. Ahora mismo estamos monitoreando para saber si lo están implementando. Los consulados tienen un protocolo de atención psicosocial porque nos interesa mucho fortalecer la política de atención y protección consular como una pieza clave para el proceso de deportación. Ahí es donde se detectan los casos especiales, ahí es donde se atienden crisis, ahí es donde se aseguran medidas de protección. Entonces, hay algunos avances. La SUSEP, por ejemplo, que es la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, avanzó también en un protocolo para la atención de unidades y familias. Sin embargo, en términos concretos, no tiene un albergue. Las casas de migrantes somos quienes finalmente estamos recibiendo y atendiendo. Por favor.
a los migrantes. Nos preocupa la falta, por ejemplo, la falta de la homogenización de las bases de datos, y más que eso, no hay coincidencia de los datos estadísticos. Estos son, por ejemplo, los datos de la Dirección General de Migración que no cuadran con los de la Secretaría de Bienestar Social. Los registros estadísticos son primarios, no te permiten un desagregado para construir un perfil, nada más te dice de dónde proceden, de dónde vienen, cuántos son hombres, cuántos son mujeres y sin mucho grupo étnico, pero no va más allá, no te permite construir un perfil, y realmente todavía no se ha construido un perfil más en lo cualitativo que nos permita recuperar la historicidad. No es igual el deportado que tenía 10 años, 30 de estar en Estados Unidos que aquel que recién cruzó la frontera, ¿sí? Entonces sí creemos, por favor, que hay ciertas diferencias. ¿Quiénes son los deportados? A partir de nuestra experiencia, este sería el perfil. El deportado es mayoritariamente hombre, menos mujer. Sí, la presencia de las mujeres todavía es mínima. No quiere decir que no estén, no quiere decir que haya momentos en el que se eleven los números, pero sí es un comportamiento. Niños no acompañados, niños acompañados, familias, unidades familiares. Sin embargo, la política de recepción o los programas de recepción que son dispersos todavía tienen muchas dificultades para atender con un enfoque diferenciado. El retorno debe de atenderse desde un enfoque diferenciado, pero también con equipos multidisciplinarios, y no solo para atender la crisis, sino para dar seguimiento para lo que hoy es una gran discusión, si es reintegración, reinserción, acompañamiento a sus comunidades de origen. Entonces estamos asistiendo a la problemática, por ejemplo, de, sigamos por favor, que ya me están diciendo que no tengo tiempo. Sí. Entonces estamos asistiendo, por ejemplo, a un estado o a estados de la región, podría decir, como el caso de Honduras, en el que terciarizamos la política de la recepción de los deportados. O sea, eso es bueno. Si las hermanas escalabrinianas de la pastoral no estuvieran atendiendo a los migrantes deportados en Honduras, seguramente la situación sería muy precaria. Pero realmente ahí surge la cuestionante. ¿Será una ruta terciarizar los servicios de recepción y de atención a la población migrante? ¿Cómo el Estado descansa su responsabilidad? ¿O es nuestra responsabilidad coadyuvar esa institucionalidad, pero no sustituir en total para que el Estado no se desentienda de una responsabilidad que tiene? Por último, hay una falta de un mecanismo de diálogo de las instituciones del sistema de protección a niñez y adolescencia, que son los que finalmente están teniendo el contacto y la responsabilidad para la atención de niños deportados. Esta es como una presentación de las distintas condiciones emocionales e individuales que hemos detectado en la población deportada. Aquí hay que diferenciar cuáles sentimientos son más profundos o son más sentidos entre hombres y mujeres, ¿sí? Es más usual encontrar un hombre enojado por el proceso de deportación. ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es lo que vive el niño o el adolescente deportado? El tema de la deuda, los compromisos y los procesos para la integración social post-deportación, que también es lo que hemos, y con eso termino para que no me regañen, que hemos encontrado y que nos ha llamado poderosamente la atención. Sí, los que ustedes pueden ver allí, pero nos llama fuertemente la atención, que ya lo decía Úrsula, que los estados también van a tener algún impacto cuando las deportaciones en el tema de las remesas, ¿sí? Los estados todavía no tienen la capacidad para la absorción de esa mano de obra que viene ya con ciertas habilidades, con ciertas capacidades, que no vienen certificados y que lamentablemente no se pueden reinsertar a un mercado nacional, ¿sí? Entonces sí existen como varias preocupaciones que queremos poner sobre la mesa, y creemos que como región esta negociación debe de hacerse de manera conjunta. El plan de la Alianza para la Prosperidad nos está orillando para creer que el plan es la respuesta a todas las situaciones que hoy vivimos,
pero sí los gobiernos deben de negociar como bloque, pero con un enfoque integral a favor del retorno y desde una perspectiva más humana. Gracias. Muchas gracias, Carol. Bueno, tenemos la participación inicial de nuestro último panelista, el padre Rafael Edmundo Moreno Villa. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, licenciado en Teología por el Colegio de Estudios Teológicos de la Compañía de Jesús en México, con estudios de posgrados de Filosofía en la Universidad Gregoriana en Roma. Está dedicado totalmente a la atención de las personas migrantes más vulnerables desde el año 2000. Ha sido director del Servicio Jesuita con Migrantes en México, fundador y director de la Red Jesuita con Migrantes de América Latina y el Caribe, coordinador de la Red Global Ignaciana de Incidencia sobre Migración. Actualmente, Rafael es investigador del Servicio Jesuita con Migrantes en México, es miembro de la Red Jesuita con Migrantes en Centroamérica y Norteamérica y miembro del Comité Directivo del Albergue para Migrantes en Tierra Blanca, Veracruz. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Yo brevemente lo que voy a decir tiene como fuentes 4 que las quiero mencionar. Uno, el proyecto de investigación coordinado por el doctor Rodolfo García Zamora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, titulado El retorno de los migrantes mexicanos de Estados Unidos a Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Puebla, Guerrero y Chiapas. Mi segunda fuente es el Anuario de Migración y Remesas del 2016 que acaba de publicar la Fundación de Vancomer junto con la Secretaría de Gobernación y también la Comisión Nacional de Población en México. La tercera, la síntesis de las estadísticas migratorias del 2015 y 2016 que saca la Unidad de Política Migratoria del Instituto Nacional de Migración. Y por último, mi experiencia personal. En esta primera intervención, lo que pretendo resaltar es la complejidad de lo que significa el retorno en México y yo creo que en cualquiera de los países que hemos estado mencionando. Complejidad que se ve, por un lado, en cuanto al perfil de los mismos retornados. Ya Carol habló un